Y es importante valorar y apreciar lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en esa cruz del Calvario. Y eso no quedó hace 2000 años, porque eso está vigente hoy y para siempre por la eternidad. Porque es una redención plena y absoluta lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros fuimos comprados por ese precio. ¿Y saben cuál fue el precio? La sangre derramada por un justo en una cruz. Y nosotros muchas veces decimos, no, Jesús lo hizo. Pero ¿saben ustedes que Jesús es el Padre y también el Espíritu Santo? O sea, es la misma persona. Podríamos decir que Dios mismo bajó a la tierra, se entregó en la cruz del Calvario para que tú y yo fuésemos salvos. Porque toda la ley nos era contraria al Antiguo Testamento. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta los Evangelios, tú te puedes dar cuenta que el método donde tú y yo podríamos buscar lo que era la salvación era a través de sacrificios de animales, derramamiento de sangre. Y tú y yo no teníamos libre acceso al Padre. Teníamos que ir ante un sacerdote que intercedía por nosotros y es el que tenía el acceso al Padre. Pero gracias a ese maravilloso regalo, tú y yo tenemos libre acceso hoy. Y podríamos decir que donde están dos o más reunidos, está la presencia del Señor con nosotros. Gloria a Dios. Amén. Bueno, quiero de verdad que este tiempo de ayuno y oración entregarlo en este momento y que nosotros, lo que estuvimos haciéndolos, hayamos sido fortalecidos. De verdad que yo en esta semana tuve situaciones donde pude desarrollar lo que era el fruto del Espíritu Santo. Estábamos haciendo los énfasis de los 7 días de ayuno y oración con respecto a los frutos del Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Y no voy a hablar de los frutos del Espíritu Santo. Esto no se trata de la prédica. La prédica tiene otra connotación, pero tiene que ver todo, ¿no? Es un conjunto. Es importante que entendamos, ¿no?, que el fruto del Espíritu Santo debe de ser desarrollado en cada uno de nosotros sin qua non. Cada uno de nosotros somos llamados a mostrar el fruto del Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque en el momento que recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor, el Espíritu Santo va a reposar en nosotros. ¿Sí o no? ¿Quién entiende que el Espíritu Santo forma parte de su vida o está en él? Amén. Pueden levantar las manos. Gloria a Dios. Y el Espíritu Santo es el Paracleto, el ayudador y el consolador que nos dejó nuestro Señor Jesucristo al momento de ascender a los cielos. Pero no es una persona aislada de la Trinidad, es parte de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Señor Jesucristo, en esos 33 años que estuvo en la tierra, que 3 y medio fueron del ministerio, podríamos decir que Él vio en primera persona los padecimientos que tú y yo como hombre o mujer podríamos vivir aquí en esta tierra. Y Él le dijo al Padre, Padre, ellos sin la ayuda del ayudador no lo van a lograr. Por eso yo necesito dejarlo en sus vidas para que ellos vivan de tal manera que puedan ser ayudados y puedan cumplir su propósito aquí en esta tierra. Así que les tengo otra buena noticia. Aparte de presentarle a Jesús, le digo que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros nos ayuda para vivir. Tenemos un ayudador, un consolador, y que no solamente nos ayuda, sino que gime con deseos indecibles delante del Padre. Cuando tú muchas veces, o yo, no sabemos cómo expresarnos, Él sí sabe. Pero tiene que haber un conocimiento en nuestro corazón y un reconocimiento hacia Él de saber y entender que Él todo lo puede. ¿Verdad que sí? Es como menguar. Estamos hablando de ese fruto, del tiempo de ayuno y oración. Y también Dios Padre, ¿no? Tenemos un Padre que nos ama con un amor entrañable, que es tanto el amor que tiene por nosotros que entregó a su chiquito por cada uno de nosotros. Que aunque saben que muchas veces no nos gusta entenderlo, no lo merecíamos, pero Él lo hizo por amor. Amén. Cuando entendemos eso, nosotros decimos, bueno, estamos viviendo por gracia. Y es que es así. Él nos ha dado su gracia para que vivamos con ese favor que no merecemos, el favor inmerecido. Pero que hoy estamos entendiendo que sí tenemos un Padre que nos ama entrañablemente. ¿Verdad que sí? Amén. Que de tal manera nos amó que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con todo este regalo que tenemos? Porque tenemos un regalo de incalculable valor en nuestras manos. Vivir de tal manera que a Él le agrade. Pensar de tal manera que a Él le agrade. Que todas nuestras áreas estén rendidas plenamente a Él para que se agrade de nosotros. Amén. Permítele un fuerte aplauso, mi hermano. Gloria a Dios, Señor. Gracias.
por lo bueno que ha sido con cada uno de nosotros en todo momento. Y a pesar de los altibajos que hayamos tenido en la vida, porque sabían que la vida se trata de altibajos, no todo es alto, no todo es bonito siempre. Y la palabra de Dios, Cristo Jesús nos dijo, en el mundo encontrarán aflicciones, pero no temas, porque yo he vencido al mundo. Y eso nos da seguridad, eso nos da confianza, eso nos da certeza de que aunque las cosas no vayan según mi panorama bien, todas las cosas nos ayudan a bien. Y nos ayuda a vivir con la fe que le agrade a Él. Una fe que nos fortalezca en medio de las circunstancias. Porque sabían que la fe, así como el fruto del Espíritu Santo, tiene que desarrollarse como ese músculo. Porque nosotros decimos, bueno, yo conozco el fruto del Espíritu. Gálatas 5, fe, paz, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Y Dios nos dice, bueno, de tal manera tienen que vivir. Pero nos hacemos esa pregunta muchas veces. ¿Cómo desarrollo yo el fruto del Espíritu Santo en mí? A través de las circunstancias de la vida. Sencillo. Cuando tú estás en tu casa y por lo menos tú quieres meterte al baño o quieres ir al baño y el baño está ocupado por un largo tiempo, tienes que practicar la paciencia. ¿Verdad que sí? Entonces tú dices, tengo dos cosas que hacer. O grito para que salgan o me mantengo paciente y le doy cabida al Espíritu Santo de Dios para que se fortalezca en mi vida de tal manera que yo sea conocido por ese fruto. Si tú vas conduciendo, los que conducen, una persona se te atraviesa en el camino y hace gestos al momento de cruzarse, tú dices, bueno, ¿qué fruto voy a desarrollar yo aquí en este momento? La benignidad, ¿verdad? La templanza, para no hacer algo que es indebido. Entonces, yo te puedo ir nombrando uno a uno, el amor, la paz, la benignidad, todo esto se desarrolla en medio de la cotidianidad, en medio de las relaciones, en medio de las vivencias que nosotros tenemos. Es donde somos llamados a ser fortalecidos y a mostrar el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Y es imposible? No. Yo creo que no, porque si no, Cristo Jesús nos hubiese dicho, yo creo que es imposible que ustedes lo desarrollen, pero Él no dijo eso. Él dijo que nos dejó un ayudador y que de tal manera nosotros debemos vivir, sometidos a la voluntad de aquel que nos llamó y nos amó y nos ama con un amor entrañable. Amén. Gloria a Dios. Bueno, sin más preámbulo, yo quiero comenzar preguntándole. Esto sí va enfocado a lo que es el tema como tal del día de hoy. Esto no es solo un preámbulo, no se asuste. ¿Un plus? Vamos a ponernos cómodos. Sí, póngase cómodo. Quiero comenzar preguntándole. Tú, como individuo, tu mujer, tu hombre, ¿te sientes libre? ¿Quieres una persona libre? Quiero ir a ese punto. ¿Tú te sientes una persona libre? O sea, porque nosotros primero tenemos que distinguir cuál es lo que sería contrapuesto a la libertad. Condena, ¿verdad? Una persona condenada es alguien que no está libre. Está privada en algún área de su libertad, sea física, pero nosotros hoy vamos al área espiritual. Y me podría decir, no, Jonathan, yo estoy aquí, yo no estoy privado de libertad, yo no tengo unas esposas puestas, no estoy en una cárcel, yo estoy libre. Pero yo voy al punto donde lo espiritual es lo que vamos a tocar el día de hoy. Porque muchas veces nosotros decimos, bueno, yo estoy libre, perfecto, pero hay ciertas áreas en tu vida que no lo están. ¿A cuánto nos pasa eso? ¿Verdad que sí? Y seguro me dirán, bueno, Jonathan, soy una persona libre. Y quizás no tengas nada de eso. De lo que te digo, no estás privado de libertad, no tienes unas esposas en tus manos, no estás limitado a un espacio físico a salir o entrar. No. Tú me puedes decir, no, yo estoy bien, yo soy una persona libre. Pero ¿sabías que aún se podría estar prácticamente preso como encadenado? Y no estamos hablando de una privación de libertad física. Ojo, vuelvo a ser reiterativo. Voy a estar hablando sobre la verdad que nos hace libres. No estoy hablando de la libertad física que tú puedas tener o desplazarte o movilizarte. No. Yo estoy hablando a las cadenas que muchas veces a nosotros nos atan a pecados, muchas veces a otros a condenación, muchas otras veces a otros a cometer el error una y otra vez y no salir de esos ciclos. Muchas veces esa condenación que muchas veces nos viene a nuestra vida a condenarnos también y que nos dice que nosotros no somos valiosos para Dios. Eso también es una condenación, ¿sabían eso? Y eso también te priva de tu libertad plena, porque Cristo Jesús vino a hacernos libres
en todas las áreas de nuestra vida. Y comencé con ese preámbulo sobre Cristo Jesús y sobre el madero en la cruz del Calvario, porque también en esa cruz, en el derramamiento de la sangre, aparte de que mostró el amor por cada uno de nosotros, nos vino a dar libertad completa. Amén. Amén. Y si nosotros vemos lo que es los evangelios, que yo una y otra vez le animo, mi hermano, que cuando usted venga al servicio, traiga su Biblia en papel. Muchas veces me pueden decir, bueno, yo tengo mi Biblia en el teléfono, pero no hay como el papel, mi hermano. El telefonito se nos puede acabar la batería, pero la palabra de Dios aquí es bien clara, ¿verdad que sí? Así que les animo. Esto no es un libro más de Gabriel García Márquez. Yo te voy a presentar aquí el manual tuyo y el manual mío. ¿Ustedes saben qué es un manual? Tú cuando compras un teléfono, bueno, yo por lo menos casi ni leo el manual, pero me doy con errores en el transcurso de que voy tocando el instrumento, ¿verdad que sí? Entonces aprendemos en ensayo y error, pero nuestra vida no la podemos vivir así, en ensayo y error, ¿verdad que no? Sería un error garrafal que nosotros vivamos nuestra vida con ensayo y error. Bueno, ¿por qué? Porque no conocemos el manual de vida en el cual está plasmada la forma que Dios, el creador tuyo y mío, quiere que vivamos aquí. El manual de instrucciones. Amén, el manual de instrucciones, correcto. Por eso es que una vez más, aprovecho este paréntesis para hacerle publicidad a la Biblia. Cómprese una Biblia, mi hermano. El que no tiene una Biblia de papel, le animo, es la mejor inversión que usted puede hacer en su vida. No compramos un par de zapatos bonitos, una camisita bien bonita, y no digo que eso está mal, eso es bueno, a todos nos puede gustar las cosas buenas, un pantaloncito chévere, pero si no sabemos la utilidad de nosotros como seres humanos o para qué hemos sido llamados, ¿tú crees que todo eso vale la pena? ¿Verdad que no? Tiene como algo que de incongruencia. Entonces, paréntesis publicitario, cómprese su Biblia, por favor. Cómprese la Reina Valera, Dios habla hoy, la nueva versión internacional. Yo uso aquí la nueva versión internacional. Me la compré, bueno, porque es la Biblia del ministro y tiene bastante concordancia con otros versículos, pero usted es una versión de estudio donde usted pueda ver que son los 66 libros de la Biblia. Usted puede comprarlo y es la mejor inversión que usted lo hará. Usted sabe que es más satisfactorio regalar una Biblia que regalar otro objeto. ¿Sabe por qué? Porque le estás regalando a la persona el manual con que puede vivir la vida eterna. Es lo mejor que tú puedes regalar, ¿verdad que sí? Y a veces nosotros buscamos regalos, wow, le gustará aquello, mira, a mí me regalan una Biblia y pronto cumplo años, no es para que me regalen Biblia, no es para eso. Pero si a mí me regalan una Biblia, pregúntale a Grisel, oye, yo me emociono, mira la Biblia de la guerra espiritual, wow, la Biblia, me la leo, me la degusto. ¿Por qué? Porque he aprendido, y no es algo natural que ha nacido en mí, he aprendido a buscar contentamiento, y así como dice el salmista, que la palabra de Dios sea como una miel para mis labios, que lo sea la palabra, he aprendido a eso, me he forzado, ojo, esto no es natural del ser humano, porque muchas veces pensamos, ay, pero yo no tengo eso, yo no siento leer, esta tiene entendido que tú tienes que sentir para leerla, tú tienes que hacerlo. Porque de allí depende tu vida. Cuando tú le das ese enfoque, tú dices, wow, es algo distinto. Porque si dependo de esto no es algo opcional. Así como tú dices que los que tienen un carro nuevo, necesito hacerle servicio cada 30,000 kilómetros a los coches, los carros, como usted lo llame. Tú sabes que si te saltas ese servicio, alerta roja, va a venir algo por allí. Te sale el motorcito rojo y tú dices, ay, la cosa se nos complicó aquí. ¿Por qué? Porque no lo estamos haciendo correctamente. Entonces, bueno, ya cerramos el espacio publicitario. Nuevamente le digo, cómprese su Biblia de papel. Amén. Y la trae, por supuesto. No es que la compre y la deje. No es que la compre y no la lea. Cómprela, la trae a los servicios, la medita en su casa, haga un plan de lectura bíblica donde esos 66 libros usted pueda degustarlo diariamente en su diario vivir. Amén. Gloria a Dios. Yo tengo una mía que me compré lo que es grande. Gloria a Dios. Sí, pero tengo en Caracas. Y dijo, ay, ya, tengo 3. Amén. Y nuestra hermana tiene 94 años, ¿no? 92 años. No, 92. 92 años, gloria a Dios. Aquí vemos bastantes jóvenes, a todos los veo muy jóvenes. Y ella aún continúa leyendo la Biblia y continúa congregándose. ¿Tenemos excusa, verdad que no? No. Creo que ninguna excusa. Bueno, continuamos. Amén. Muchas veces no entendemos por qué estamos como estamos. Estamos hablando de la condenación. Estamos hablando sobre la verdad que nos hace libres. Y muchas veces que creemos que estamos en libertad, pero muchas veces estamos encadenados.
Y ¿a cuántas personas parece que nada les sale bien? Que se encuentran como muchas veces en esto, ¿verdad? Que tú te encuentras con ese pensamiento en tu mente, wow, pero yo me esfuerzo, trato de hacer las cosas bien, trato de entrar como por el camino, pero las cosas no me salen bien. Y no importa lo que hagan, ¿no? Realmente no tienen paz, no tienen gozo, sino ansiedad, frustración, temor y expectativas creadas por lo que el mundo dice muchas veces. Y saben que el mundo llama bueno lo que es malo y malo lo que es bueno. Y si tú y yo no estamos claros en eso, vamos a caer en este tipo de condenación que muchas veces nosotros cuando vemos el Instagram vemos a aquellas personas así es feliz y el otro tiene una familia muy bonita y aquellos tienen unos carros lujosos y la casota que tienen y yo estoy aquí. Pero ¿saben lo que dice la palabra de Dios? Que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y esto nos cuesta entenderlo. Porque vivimos más para lo superficial que para lo espiritual. Y yo creo que esto no es del siglo XXI donde estamos, ni es del siglo XX. Eso viene a través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos habla de eso en la antigüedad. O sea que digamos que es una condición del ser humano, ¿verdad que sí? Que solemos andar por vista y no por fe. Aún cuando las personas tienen esto, están en depresión, hay personas que no sienten paz, otros sienten agobio, otros sienten inseguridad en sus trabajos, llámelo como usted lo llama, situaciones que no reflejen la fe y el amor de Dios en su vida. Hay personas que dicen, pero yo me siento libre, todavía me siento libre, o sea, no siento ninguna condenación que hay en mí. Y es una rara definición de libertad, ¿verdad? Porque ¿cómo aún tú viviendo todo esto dices ser libre? No es congruente, ni es cierto, ni es lógico tú decir soy libre, pero no siento paz, por lo menos en mi trabajo. Soy libre, pero me siento con una expectativa de que algo puede malo pasarme más adelante. Eso es libertad. Soy libre y me encuentro en una depresión recurrente en mi vida. Eso no es libertad. Soy libre, pero vivo temeroso en todo momento. Si tengo un coche, digo, bueno, voy a agarrar el coche, pero no sé si un accidente me va a ocurrir cuando lo agarre, mejor lo dejo. Mejor no me voy en coche o me voy en el metro. Pesimismo. Y todo eso, digamos que es un plan que maquina el enemigo en la vida de cada ser humano con la finalidad de limitarnos en la libertad que Cristo ya nos dio. Pero es importante tocar estos temas porque muchas veces, como iglesia, no entendemos la libertad plena que nos brindó Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No lo entendemos, porque si lo entendiésemos no viviéramos de esta forma. Y esa condenación no estaría en nuestra vida, ¿verdad que no? Alguien que es libre debe serlo en todos los sentidos. Y es más, mis hermanos, voy un poco más allá. Nuestro Señor Jesucristo quiere que nuestras vidas sean una demostración de su grandeza aquí en la tierra. Y es libertad. Porque si nosotros vemos cuando Cristo Jesús vino a la tierra y sanaba al paralítico, a la viuda le proveía, digamos al leproso lo sanaba, al muerto lo levantaba, ¿qué demostración estaba haciendo Jesús a lo largo de su ministerio aquí en la tierra? La libertad de Él. O sea que Él decía, para mí no hay barreras. Para mí las leyes en las que ustedes se manejan, yo no las conozco. Porque muchas veces las leyes, esas leyes terrenales que nosotros decimos, bueno, de temor, de limitación, a veces el temor es un arma que podemos usar o que Dios la ha puesto en nosotros con la finalidad de alentarnos en ciertas cosas, pero no el temor que nos limita al miedo, ya eso es otra cosa. El miedo es como que tú te condenas y dices, mira, yo no veo a Dios como Dios y yo sé que algo me puede pasar más adelante. Prácticamente le decimos eso a Dios, que Él no tiene el control en ese momento, porque el miedo niega la fe. Es una realidad. Y Cristo nos brinda la libertad plena, como les decía. La libertad plena espiritualmente hablando. Y es que hasta que no seamos libres espiritualmente, mis hermanos de la fe, no somos libres totalmente. Porque nosotros podemos vivir una libertad física, pero la espiritual ustedes no creen que es la más importante. Porque yo creo que, y lo dice la palabra, que el espíritu, que el cuerpo es un reflejo de lo que tenemos espiritualmente. ¿Verdad que sí?
Y nosotros vemos personas con dolores y circunstancias. No digo que, bueno, no hayas podido dormir mal si te tocó dormir en un mueble. Eso no voy a ese punto. Si dormiste en el piso y tienes un vértigo o algo. No. Voy al punto que muchas veces las personas cargan con cargas que no están diseñadas para llevar. Muchas veces vivimos en una vida de condenación y esa condenación después es un reflejo en nuestro cuerpo en achaque de enfermedades. ¿Sabían eso? Eso pasa. Eso sucede, es una realidad. Pero muchas veces por el desconocimiento y por no creerle plenamente a Cristo Jesús, nosotros ignoramos todo esto. Y aún habiendo hermanos en Cristo, con mucho tiempo en el caminar, se encuentran en esta situación. Dios es claro en decirnos que su palabra, que quienes andan en oscuridad no son libres. Él lo dice en su palabra. Y dice que quienes están ciegos por el pecado también no es libre. Aquel que pega constantemente no es libre, porque está condenado al pecado. Está encadenado su espíritu a lo que lo lleva a caer. Si andamos en oscuridad, oído, sin Cristo, no somos libres. Y en este mensaje quiero hablarles cómo nuestro Señor Jesucristo puede y quiere, porque no solamente puede, Él quiere. El problema es que nosotros dejamos entrar a Cristo Jesús en nuestra vida para que lo haga. Yo creo que esa sería una reformulación del tema, ¿no? Porque podríamos decir, yo sé que Cristo es suficiente, es el Todopoderoso, es el Señor de señores y es el Rey de reyes. Quiere y puede, pero ¿y tú? ¿Quieres que Cristo te haga libre en todas las áreas de tu vida? ¿Estás dispuesto a menguar para que Él crezca y de tal manera tú seas libre en todo? Es algo que muchas veces a nosotros nos limitamos, somos nosotros mismos, porque a veces también le lanzamos al diablo, no es el diablo, sí, pero muchas veces el ser humano también es. Somos cabezones por excelencia, ¿verdad que sí? Le buscamos, como yo siempre digo, las 5 patas al gato muchas veces, o ignoramos muchas veces las advertencias que Dios nos da a través de su palabra. Una de las razones por las cuales Cristo Jesús vino aquí a la tierra fue para liberarnos. Y leamos el libro de Lucas capítulo 4 del versículo 14 al versículo 19. Por favor, los que tienen su Biblia, vayan al libro de Lucas capítulo 4 del versículo 14 al versículo 19. Y vamos a ver aquí donde los inicios del ministerio de Jesús, pero no solamente vamos a ver los inicios. Él predicaba en las sinagogas. Y muchas veces decimos, bueno, en los tiempos de Jesús no había iglesia. Si había iglesia, la sinagoga era una iglesia. Y ahí es donde las personas se reunían a compartir la palabra de Dios. Dice desde el versículo 14, el 4, mi hermana Norma, Lucas 4, 14. Vamos a la palabra. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Estamos hablando de los inicios del ministerio de Jesús. Él enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Hablando de Jesús, fue a Nazaret, vamos por el 16, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era de costumbre. Se levantó para hacer la lectura, a exponer la palabra, a predicar el evangelio, y le entregaron el libro del profeta Isaías a Jesús. Al desarrollarlo, Jesús encontró un lugar donde está escrito. Estamos hablando de la enseñanza que Jesús le estaba dando en la sinagoga a los hermanos de la fe que se reunían allí. El Espíritu del Señor está sobre mí, decía Jesús, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Oído, por favor, y atención a esta palabra que viene acá. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. Y finalmente el 19 dice, a pregonar el año del favor del Señor. Gloria a Dios. Aquí vemos donde en el versículo 14, cuando Jesús le habla, en el versículo 18, donde Jesús afirma que Él ha sido enviado a proclamar la libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. Pero ¿qué es la cautividad? Y vemos la palabra que dice, Cristo llevó cautiva la cautividad. Cautivo es aquello que no te deja vivir en libertad. Es lo opuesto a la libertad. Entonces, digamos, si tú te encuentras en temor, si tú te encuentras con ansiedad, si tú te encuentras con depresión, si tú te encuentras
ansioso, preocupado, afanado, extraviado, podría decirse, ¿cuál es la solución? O distraído, ¿cuál es la solución que Cristo nos brinda en su palabra? Él. ¿Verdad que sí? Porque si nosotros nos acercamos más a Él, nos separamos más de aquello que nos limita de Él. Pero el problema muchas veces en nosotros no es que desconozcamos esto, es que no queremos ir en pos del Señor Jesús. Entonces nos cuesta tener una vida de intimidad y de desarrollarla constantemente como Cristo nos dijo una y otra vez en su palabra. Nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, mis hermanas, vino a libertar a la gente. Y en ese tiempo también todo esto se vivía. Sanaba enfermos, echaba fuera demonios, levantaba al paralítico, traía vida al muerto. Pero también le quitaba el afán a Marta, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿No se acuerdan de ese pasaje bíblico donde está Marta y María? Y hay una contraposición en las dos, que Jesús llega a la casa de ella y le dice, bueno, lo recibe María, y María está abocada a atenderlo, y bueno, a ver que Jesús se sienta bien, porque ella sabía que si estaba cerca de él, lo demás no importaba. Pero Marta, ¿cuántos Martas vemos aquí? ¿Verdad que a veces hay muchos Martas? Que nos afanamos más en las cosas para Dios que en Dios. Es como algo ilógico, ¿verdad? Que nosotros decimos, soy cristiano, pero no nos gusta ir a Dios o a Cristo Jesús todos los días de nuestra vida, porque esto no es, sí, bueno, cuando convoquemos el ayuno es que yo voy a acercarme más al Señor, los 7 días y los otros días del año, los otros 350 y tantos. ¿Qué hacemos? Andamos como ese barco a la deriva, afanándonos. Yo creo que no estamos diseñados para eso, ¿verdad que no? No podemos vivir porque la palabra de Dios es clara, separado de Él, nada podemos hacer. Pero si estamos pegados a Él, ¿qué dice? Daremos fruto y fruto en abundancia. ¿Pero fruto de qué? Del Espíritu Santo en nosotros. ¿Vieron cómo se concatena todo? ¿Cómo tiene todo significado? A veces nosotros ignoramos voluntariamente porque, hermano, yo te voy a ser sincero y quiero abrir mi corazón aquí, estoy abierto desde que llegué. No, esto no es una... No es algo que te diga que no lo he estado sintiendo de corazón desde que empecé a predicar, sino que quiero decirte claramente que muchas veces nosotros no queremos ser libres. No nos gusta pagar el precio. No nos gusta pagar el precio. Queremos que nuestra vida sea como el siglo XXI. Todo es express y así no funcionan las cosas. No fuimos tú y yo diseñados para ser express. Y ahí es donde tenemos que ir. A los inicios de cómo fuimos nosotros desarrollados como cristianos, cómo Cristo nos hizo a nosotros, a su imagen y semejanza. Pero cómo era Cristo cuando estaba aquí en la tierra, su ministerio, ¿cómo era? Y ¿saben qué? Cuando vemos los evangelios, que le animo, mi hermano de la fe y hermana de la fe, a que usted se deleite en esos libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, 80% era oración y 20% hacer. Y nosotros somos 80% hacer y 20% de oración. Bueno, y queremos que todo salga bien. Y volvemos a Marta y María. 80, 20, 80. Jesús le dice, Marta, pero es que estás afanada. Porque Marta, incluso teniendo a Jesús al frente, se atreve a decirle a Jesús, pero es que María no me ayuda. Desde que tú llegaste, ella estaba contigo y mírame a mí haciendo los quehaceres de la casa. Ey, le dice Jesús, ella tiene la mejor parte, porque está conmigo, está nutriéndose de mí, mientras tú estás afanada con las cosas que te están llevando a cargarte como lo estás. Y es una cosa increíble, ¿no? Porque una y otra vez lo vuelvo a repetir, estamos hablando sobre la verdad que nos hace libres, pero nosotros voluntariamente ignoramos que separados de Él nada podemos hacer, pero pegados a Él daremos fruto. Es claro, Él vino a darnos libertad, pero ¿quién es? Cristo Jesús. ¿Y cómo entonces nosotros tenemos que llegar a ser libres? ¿Cómo estamos llamados a ser libres? Pegados a Él, buscándolo a Él, no afanándonos con las cosas del mundo. Hay algo irracional que yo no entiendo en el ser humano. Quiere ser libre, y me involucro allí también, porque yo también soy parte de la humanidad. Pero muchas veces las cosas de Dios nosotros le vimos, mis hermanos.
Y voluntariamente lo hacemos trayendo esa contraposición, Marta, María, Marta, María, Marta, María. La próxima vez que a usted le toque venir a un servicio un domingo, yo le digo esto, mi hermano y mi hermana de la fe. Examine ese momento del tiempo y diga, ¿soy Marta o soy María? Cuando a usted le toque hacer un plan devocional, usted diga, ¿soy Marta o soy María? ¿Estoy en el 80-20 o en el 20-80? ¿De qué lado estoy? Porque ahí tú mismo te vas a dar la respuesta. Y es que Cristo a través de su palabra la dejó plasmada de una manera eficaz y clara. Tenemos que ir en pos de Él, buscarlo constantemente en nuestra vida, para que todo lo que hagamos nos salga bien. Pero nosotros queremos el bien, pero separado de Él. No existe esa fórmula nunca. No podemos, mis hermanos, pensar que separado de Él podemos lograr cosas. No. Vamos a lograr cosas a los golpes. Y yo te digo que yo he aprendido con golpes muchas veces. ¿Cuántos de nosotros no hemos aprendido con golpes, de verdad? Vamos a ser sinceros, yo levanto mi mano, y yo no soy el más santo, de verdad. No soy el más santo, pero Cristo me ha dado a entender a través de su palabra que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Y quién nos une al Padre? Cristo Jesús. Por eso es que Jesús oraba constantemente en su ministerio. Por eso es que Él buscaba ese 80% de oración para que el 20% restante sea Dios plasmado en su vida aquí en la tierra. ¿Y lo hacía o no lo hacía? Levántate, se levantaba. Se va el demonio, se va el demonio. La depresión se iba, el afán se iba. ¿Por qué? Porque Él estaba pegado al Padre. Así como nosotros necesitamos estar pegados al Hijo. Necesitamos imperativamente. Es como cuando tú, mira, y disculpe que me exprese de esta forma, pero somos tan absurdos los seres humanos que nosotros entendemos que un teléfono para agarrar carga suficiente hay que conectarlo allí, pero nosotros no entendemos que para agarrar carga suficiente tenemos que estar conectados a él. No lo entendemos. Pero esto sí lo entendemos. Sí, yo necesito el teléfono full porque en Instagram hoy van a pasar algo bueno. Hoy está candela las cosas por ahí. Van a unas amigas, unas publicaciones y yo necesito estar allí. Eso lo entendemos. Pero ¿cómo funcionamos nosotros? Lo desconocemos. Pero voluntariamente, porque aquí lo estamos exponiendo. O sea que cuando nosotros salgamos por esa puerta, usted no puede decirle, Señor, yo nunca escuché esa palabra. No, si la está escuchando. Y sabe que separado de Él nada podemos hacer. Y que la única forma de que tú y yo tengamos libertad plena es pegados a Él. En oración, en ayuno, en búsqueda, en lectura de su palabra, en meditación bíblica, en unirnos como cuerpo de Cristo los domingos a congregarnos. ¿Sabía usted que este también es parte del propósito de Dios? Porque muchas veces dirá, bueno, Jonathan me invita, Giselle me invita, Marco me invita, Carlos me invita. Pero ¿a qué te estamos invitando? ¿A tomarnos unos refrescos? Para no decir cerveza. A tomarnos unos cafés, no, a exponerte la verdad bíblica sobre la cual Dios quiere que tú y yo vivamos. Imagínate, tú es la mejor invitación que te hacen en tu vida, a congregarte. No debería ser forzado esto, debería nacer de un corazón agradecido. ¿Verdad que sí? Porque entendemos que estamos viviendo por gracia. Y cuando definimos gracia nuevamente, por un favor que ni tú, mi hermana, ni tú, mi hermana, ni tú, ni yo nos merecemos, pero que nos lo han regalado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Veamos el libro de Juan capítulo 8, versículo 32. Rápidamente, vamos por acá. Juan capítulo 8, versículo 32. Es el libro siguiente, mi hermana Norma, después de Lucas. 8:32. Y es interesante, ¿no?, lo que dice Jesús cuando hablaba con sus discípulos y cuando otros también lo escuchaban, porque en ese conglomerado también otras personas se unían para escuchar a Jesús. Y le dice 8:32: y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero ¿a cuál verdad estaba haciendo referencia Jesús ahí? Porque Jesucristo, cuando nosotros vemos que es el camino, es la verdad y es la vida, ¿a qué verdad se estaba haciendo referencia él ahí? A él mismo. Cuando ustedes me conozcan a mí, pero ¿cómo nosotros conocemos a alguien? Mi hermano, disculpa que me tome el atrevimiento, pero quiero que me comente.
Es tu esposa, ¿no? Sí. Gloria a Dios. Para tú conocerla a ella, digamos, los gustos de tu esposa, ¿qué tuviste que hacer? Tuviste que enamorarla, ¿verdad? Claro, claro. Pero relacionarte con ella también. Sí, tuvimos que conocernos. Amén. De eso se trata, de esa intimidad, ¿verdad? Y nosotros muchas veces hablamos de intimidad al área sexual y eso no tiene nada que ver de la sexualidad. Intimidad es conocer el corazón de la otra persona, lo que le gusta a la otra persona, lo que le desagrada también, porque hay cosas que a ella le desagradan, ¿verdad que sí? Pero ya tú la conoces. ¿Por qué? Porque te relacionaste íntimamente con ella. Igualmente usted, a mí me pasó con mi esposa. Y yo creo que a todos los que estamos casados, mi hermano Frank aquí también, ¿verdad? Para tu esposa, tú sabes lo que le agrada y lo que le desagrada. Pero hay algo importante, que es la relación. Y a eso nos llama Cristo, a relacionarnos con Él de tal manera, que no sea superficial, sino en intimidad. Para conocer lo que le agrada y conocer también lo que le desagrada, ¿verdad? Porque así es que plenamente nos vamos enamorando de Él, en la relación. Yo sé lo que tú hiciste por mí. Wow, Señor, todo lo que has hecho por mí, yo no merecía nada. ¿Cómo no amarte, Señor? ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no servirte? ¿Cómo no honrarte? ¿Cómo no vivir una vida que te agrada si tú lo has hecho todo por mí? Yo creo que esa es la parte fundamental que tenemos que salir hoy de aquí entendido, a relacionarnos íntimamente con Él, porque así es que nosotros lo conoceremos, porque la palabra de Dios dice, conocerás la verdad y esa verdad te va a hacer libre. Cristo es la verdad que necesitamos conocer constantemente en nuestras vidas, imperativamente. Es como que, mira, yo te voy a poner algo fácil. Es como que si yo entiendo que los que trabajan aquí es algo vital, ¿verdad? Para llevar el pan al hogar. Es vital, porque yo no te voy a decir, mira, deja tu trabajo, que es lo que eres esa. Hermano, ¿y quién me va a mantener a mí? Si yo como hombre te lo digo, pues. Es vital la salud, es vital el aire, ¿verdad que sí? Es vital el aire que respiramos, aún el sol que recibimos, porque eso nos desarrolla a nosotros. Pues hay factores que en la inmunidad de nosotros como ser humano necesitamos el sol. Tú pones todo eso aquí, tú pones todo, pónganlo todo, lo necesario, yo no estoy diciendo que no sea necesario, lo que ustedes crean que es verdaderamente importante. Tu familia es importante. La salud, la vida, el trabajo, la provisión, el alimento, está aquí. Pero ¿saben que por encima de eso está Cristo? Por encima de eso está Él. Aún más que tus prioridades más importantes de tu vida. Porque Él nos lo dio todo. Pero muchas veces no lo vemos así. Primero es esto, después aquello, después lo otro. Y después, si me sobra un poquito de mi tiempo, es que yo busco del Señor. Pero queremos ser libres. Queremos que todas las cosas nos salgan bien. ¿Sí o no? ¿O soy yo el único que ha pasado por eso? Vamos a estar claros, ¿verdad que es todos? Sí. Todo. Hemos vivido eso. Esa desproporción en las prioridades en nuestras vidas. Pero queremos, mis hermanos, que nos salga bien todo. Queremos. Y que yo te dé una palabra aquí, vas a ser bendecido, prosperado y en victoria. Dios quiere eso, pero siempre que estés en intimidad con Él. Yo quiero ser libre financieramente. Pero ¿quién es el que da la libertad financiera? ¿Por qué? No es el que te va a dar abundancia de dinero, de eso no se trata. Y muchas veces nosotros confundimos bendición con dinero. Hermano, equivocado. Eso no se trata de eso. Si tú tienes a Cristo, tienes todo y estás bendecido. Esa es la bendición real. La plenitud total del hombre. Conocer a su Creador y vivir de tal manera que a Él le agrade. Y cumplir el propósito que Él diseñó para nuestra vida aquí en la tierra. Bríndele un fuerte aplauso, mi hermano. Sé quién me da la libertad. Díganme, mi hermano, no, hermano. Díganse ustedes mismos, sé quién me da la libertad. Sé cómo puedo conseguir la libertad. Pero ahora queda la pregunta desafiante. ¿Quiero conocer la verdad? Sí. Amén. Ahora yo venía para acá. Amén. Y entonces por el camino le digo yo a mi nieto, ay, dejé la cartera en el sofá. Ok. Y me dice, pero duele, y le digo esa rabia, ¿no?
se volvió con la cartera. La cartera tenía la cosa de La mascarilla. no me reciben la cosa. Y entonces la fue a buscar, y me fue a buscar la cartera, y aquí tienes la cartera. Devolví. No te muevas de ahí, espérame ahí que te voy a buscar la cartera. Y la había dejado en el sofá. Ay, entonces concha, le digo, mío, ay, que tan pena, porque otro día dice, no, yo no tengo nada para que no te llevo ahora. Pero él fue con su cartera toda. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Gloria a Dios. Amén. Bueno, son detalles como eso, donde obra Dios, ¿no? En la vida de cada uno de nosotros. Y a veces eso lo vemos insignificante, pero son detalles que muestran el amor de Dios para con cada uno de nosotros. Y a veces esos detalles los vemos nosotros superficiales. Y por eso es que Dios dice en su palabra que seamos como niños. Porque a un niño usted le da un caramelo y cómo se emociona ese muchacho, ¿verdad que sí? Eso como que fuera el mejor regalo de su vida. Tú le dices, por lo menos yo le digo a mi hijo, hijo, te amo. Wow, y tú ves su rostro y cambia en plenitud, ¿verdad que sí? Sí. Los que tenemos hijos, tú dices, para él eso es suficiente. Más de lo que pueda estar pasando a su alrededor, decir, te amo. Y Dios nos dice a nosotros todos los días, te amo. Te amo, te amo, te amo con un amor entrañable y que quiero que te unas a mí todos los días. Te amo y quiero que no te vaya mal, sino que te deleites conmigo. Te amo de tal manera que entregué a mi hijo por ti. Y que muchas veces tú eres contraposición a mi hijo, pero te amo aún. A pesar de esto, te sigo amando. ¿Qué padre no es tan amoroso como eso, mi hermano? No conozco a alguien que sea así de verdad. En mi vida he conocido a alguien así, por eso es que me enamoré de él. De verdad me enamoré de él porque ¿qué persona actúa así, mi hermano? Que una y otra vez te rechacen y aún así te ama. Él lo ha dado todo por nosotros. Se jugó todas sus cartas por ti y por mí. Para que nosotros podamos vivir de una manera plena aquí en esta tierra. Él no quiere que nos vaya mal, Él no quiere que el temor esté en nuestra vida, Él no quiere que la condenación y la angustia forme parte de nosotros, Él no quiere que esa depresión que nos agobia, nos continúe agobiando, pero una y otra vez, te repito, unámonos cada día más a Él, porque Él nos ama con un amor entrañable todos los días. ¿Cuánto? Inimaginablemente. ¿Cuánto que le costó entregar a su chiquito por ti y por mí en la cruz del Calvario? Ese es el cuánto. ¿Quiénes nosotros que siendo padres vamos a entregar a nuestros hijos por otra persona? Y aun cuando esa persona, porque tú por alguien bueno te lo piensas. Tú dices, Dios mío, es un bebé. Y de pronto yo puedo darle un riñón al bebé. Pero cuando tú ves que ese bebé no es un bebé, sino que es un hombre que comete fallas, que comete errores, que es error tras error, error tras error, y aún así decide salvarlo, ese es el verdadero amor, ¿verdad que sí? Es increíble, pero así nos ama. Y a veces nosotros nos vemos tan buenos, pero que no lo somos. Y con esto no estoy diciendo que aquí todos seamos malos, que somos delincuentes. No, yo no hablo de eso, de que tú robes. No, yo no hablo de eso. No hablo de eso. Que muchas veces nosotros no reconocer a Cristo también, eso nos aloja en la maldad. ¿Sabían eso? Cuando no lo reconocemos porque no valoramos por qué estamos aquí. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Es contado como malo. Gloria a Dios. Habla, Señor. Bueno, estamos viendo Juan 8:32. Y nos hablaba en referencia a los que estaban en esclavitud en ese tiempo, cuando Jesús les decía, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Que para la época eran muchos los que estaban, porque nosotros vemos los evangelios, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y tú vas a ir a ver, identificarte cada persona, las situaciones que estaban viviendo particularmente. Pero Cristo los hacía libres a aquellos que querían ser libres, ¿verdad que sí? ¿Qué les decía Él cuando los sanaba? Le dice, sano y no peques más. Usted no entiende, usted no se ha puesto, no entiende, no, usted no se ha puesto a pensar por qué le decía, vete y no peques más. Yo creo que cuando nosotros estamos cerca del Señor, somos como menos vulnerables al pecado. No digo que seamos perfectos, pero somos menos vulnerables. Por eso es que le decía, vete y no peques más, estás más unido a mí. Estás más unido a mí, pégate más a mí, búscame más a mí, deleítate más en mí. Gózate más en mí y no peques más, lo que brindaba el mundo y sus placeres en ese momento.
¿De qué necesitamos ser libres? Vamos a ir dándole ya la forma final a lo que es el mensaje, que creo que ya Dios nos ha hablado suficiente a cada uno de nosotros. O sea, si hasta ahora tú te sientes que Dios no te ha hablado, tú puedes levantar la mano y yo comienzo la enseñanza nuevamente. De verdad. Porque es necesario, esto es vital para nuestra vida, para nuestro crecimiento espiritual, mi hermano. Es necesario que tú y yo entendamos que la libertad la tenemos plena en nuestras vidas, pero es si lo tenemos a Él, porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Mientras más nos acerquemos a Él, menos nos acercamos a aquello que nos condena. Amén. Muchas personas están esclavizadas por el error. Hay personas que están esclavizadas por el error. Hay muchas enseñanzas erradas y que son falsas y no son ciertas, es verdad. Hay veces que yo escucho enseñanzas que no tienen proporción. O sea, yo digo, ¿qué es esto? Usted tiene que exigirme a mí, cuando usted venga acá, hermano, apéguese a la palabra de Dios. Ay, Dios mío. Y es lo que yo quiero tratar de transmitirle a usted, no yo, porque yo como persona soy imperfecto. Yo quiero transmitirte a Cristo y que tú te acerques más a Cristo como yo también necesito acercarme más a Cristo. Tan sencillo como eso. Hay enseñanzas que dicen que hay más de una manera de llegar al cielo. Fíjense ustedes esto, es algo raro, ¿no? De hecho, Jesús dijo, fíjense ustedes que esto es algo que no está bien. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por quién? Por Jesús, ¿verdad? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Solo hay un camino y ese camino es Cristo Jesús. Hemos estado exponiendo a Cristo Jesús el día de hoy como fundamento a lo cual nosotros debemos ser semejantes y al cual nosotros debemos parecernos, ¿verdad que sí? Cristo es el camino. No hay varios, hay uno y es Cristo Jesús. Otro error. Podemos llegar al cielo a través de las buenas obras. ¿Ustedes creen que a través de las buenas, o sea, esos que están en la ONG, ellos van a llegar al cielo? Porque según a la vista de los humanos, a la vista de la sociedad, no de los humanos, de la sociedad, mejor dicho, ellos son buenos, porque ayudan a los pobres. Bueno, hay tela que cortar, porque ahí también hay cosas que no todo es como lo pintan de color de rosa en las ONG. Pero la palabra de Dios enseña que somos salvos es por la fe, no por nuestras obras. Efesios 2 del 8 al 9. Vamos a buscarlo. El libro de Efesios capítulo 2 del 8 al 9. 2 del 8 al 9. Capítulo 2, versículo 8 al versículo 9. Amén. Porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. ¿Cómo dice la palabra? ¿Cómo decimos hemos sido salvos? Mediante la fe. Y esto no procede de ustedes. ¿De quiénes? De ningún ser humano, sino que es un regalo de Dios. No podemos llegar al cielo a través de las buenas obras. Seguimos leyendo. No por obras, para que nadie se jacte de las obras que hace. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos tú y yo en práctica. Pero es enfático, ¿no? Que solo llegamos al cielo es a través de una relación íntima con el Señor. Cuando tú y yo confesamos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, nosotros podemos decir, soy un discípulo de Cristo Jesús. Cuando me asemejo más a Cristo y menos al viejo hombre, yo digo, soy semejante a Jesús. Soy salvo por gracia, por fe, pero no por obras. Esto es algo errado. Para que nadie se jacte. Porque se imaginan ustedes entonces los que hagan buena obra. Bueno, yo levanté 2 edificios, Señor. ¿Cuánto me vas a dar ya en el reino? Porque he hecho buenas obras. Y de eso no se trata. Se trata de reconocer en tu vida a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Solo a través y exclusivamente a Él es que nosotros vamos a llegar al cielo. Dios me acepta o me rechaza el bien de lo que en función de lo bien que yo me desempeño. Eso es algo errado también. No, nuestro Padre Celestial nos ama incondicionalmente. Pusimos hace poco, cuando yo hablaba con ustedes, transmitía de parte de Dios, salud, que Dios nos ama incondicionalmente. Y esto no es una licencia para pecar, sino más bien una alerta para que no hiramos su corazón, para que no contristemos su corazón, sino que nosotros lo que hagamos, lo hagamos con amor. Pero nada de lo que tú hagas te va a separar del Señor. Él te va a amar. Vemos la palabra del hijo pródigo. ¿A dónde se fue él? A buscar su deleite, a gastarse la fortuna. Pero ¿cómo estaba el padre siempre?
esperándole con brazos abiertos, ¿verdad que sí? Así que no caigan en esa condenación. Dios no nos acepta o nos rechaza en función de nuestro desempeño. Para Él nosotros siempre somos sus hijos. Que nos ama y que quiere que nos vaya bien en todo, pero Él entiende, ¿no? Y que nosotros muchas veces no entendemos que las consecuencias las vivimos, somos nosotros, no Él, porque Él siempre sigue siendo Dios, por encima de todo, pleno en todo. Otro de los errores, Dios es amoroso, así que todos irán al cielo. Porque esa es otra cosa opuesta, ¿no? Que Dios nos ama a todos y todos vamos a ir al cielo. A toda la humanidad. Si no confesamos a Cristo como nuestro Señor, ¿cómo vamos a ir al cielo? Si Él es el camino, la verdad y la vida. Juan capítulo 3, del versículo 3 al versículo 6. Vamos rápidamente, por favor. Juan capítulo 3, del versículo 3 al versículo 6. Dice la palabra: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo ocurre el nuevo nacimiento en la persona? ¿Cómo ocurre? ¿Cómo uno puede nacer de nuevo siendo ya viejo? Le preguntaban los discípulos, preguntó Nicodemo. Miren, y este hombre que era, ¿saben quién era Nicodemo? Era un letrado que se encargaba de enseñar la palabra en ese momento a las demás personas. Y él no entendía lo que estaba hablando Jesús. Fíjense ustedes. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo? Dice Nicodemo. ¿Acaso puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y volver a nacer? Y Jesús le responde: yo te aseguro, quien que no nazca de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús: lo que nace del cuerpo es cuerpo, y lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprendas que te haya dicho, no te sorprendas de que te haya dicho: tienes que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y lo que oyen silban, aunque ignora de dónde viene y de dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Está haciendo referencia a morir a la carne, a sus deseos y a vivir en el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Allí es que vamos a ir al cielo. Amén. Allí es que vamos a ir al cielo. Los que nacen de nuevo. Tu salvación puede perderse y recuperarse. Otro error de fundamento teológico. Juan 3:16, que dice: porque de tal manera Dios amó al cristiano, al evangélico, al de Visión al Mundo Madrid. ¿Quién es el mundo? Todo, ¿verdad? Que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cristo Jesús como fundamento en la vida de la persona. No se puede perder, claramente. Cuando lo que da no lo dice su palabra. Responsables somos nosotros de no acarrear con las consecuencias que la vida nos pueda tener por nuestras malas decisiones y separarnos de Él. Pero estamos llamados a vivir una vida en intimidad con el Señor. Otros están esclavizados en malas acciones. Hay personas que están esclavas del alcohol. Hay personas que tienen... Sí, y nadie quiso ser alcohólico. Porque tú agarras a un alcohólico. Hay personas, ¿no?, que se han recuperado. Cristo los ha hecho libre. Hablando más claro, Cristo ha hecho libre a una persona con alcohol. Y cuando tú hablas con él, te dice: yo nunca quise caer en el alcohol, pero fue un método para aliviar mi depresión. Hay un fundamento en eso. Hay un trasfondo más allá de lo que es el alcoholismo, la droga, todas estas cosas. ¿Qué es? ¿Qué es eso? Separarnos cada vez más del Señor, porque cuando nos separamos de Él, todo lo que nosotros vemos nos parece bueno, y no todo es bueno. Bueno es Él. La palabra lo dice: no hay bueno ni uno. Bueno es Cristo Jesús, Él sí es bueno. Amén. Él sí es bueno. Y poco a poco estas personas dicen bueno, en el momento de que ellos expresan su testimonio, ellos dicen: poco a poco fue creciendo esa dependencia de mí por el alcohol o por la droga o por la pornografía, porque trataba de solapar aquello con esto. Es como que tú, aunque ustedes conocen esos chiqueros de los cochinos, ¿no? O los cerdos, no sé cómo le dicen, que a eso para tú corregir el olor, porque huele feo, le añadas una cañería de tu casa. Eso es prácticamente lo que se busca hacer cuando una persona está en depresión y busca el alcoholismo. O sea, busca encochinar más. Nunca sale de ese ciclo.
Pero si hay una noticia buena, Cristo Jesús quiere hacernos libres también de todo eso. Y muchas personas lo han logrado. Mire, yo he sido libre, es verdad. Y es un testimonio que yo he sido libre de la pornografía. He sido libre del alcoholismo. Y no era un drogadicto empedernido, pero sí consumía droga en algún que otro momento, pero Cristo me hizo libre, me hizo entender. Y sí tenía un trasfondo, ¿sabes? Sí tenía un trasfondo porque mi mamá murió cuando yo tenía muy corta edad, ¿no? Como 12, 14 años. Y busqué de aliviar ese dolor en esto. Pero me traía más condenación a mí mismo. Pero Cristo fue suficiente para sanarme de eso y para hoy ponerme aquí delante de ti y decirte si se puede. Amén. Si lo buscas a Él. Gloria a Dios. Tú lo puedes hacer. Él es suficiente. Cuando tú entiendes que teniéndolo a Él lo tienes todo, para ti Él es suficiente, ya no buscas más. Porque tienes la herramienta, tienes la utilidad, tienes lo esencial que es Él. Y con Él puedes hacer todas las cosas. Amén. Primer libro de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Es importante que tú y yo tengamos esa sinceridad delante de Él. Y hubo un tiempo en mi vida, ¿no?, que Dios marcó con muchas circunstancias que yo estaba viviendo, que entendí que era una alerta de Él para mí, para buscarlo más a Él. Pero no lo entendí con lazos de amor, como muchas veces a nosotros nos gusta ser llamados, sino con fuerte, duro. Circunstancias que me doblegaron hasta arrodillarme. Y cuando buscaba respiro fue que dije, Señor, sin ti no lo voy a lograr. Ya capté lo que me quieres decir, que te busque a ti. Y Dios quiere evitarnos todo eso. Yo no quisiera que ninguno viviera eso, porque son temporadas fuertes que tú vas viviendo una tras otra, cuando no identificas que Cristo quiere tener una intimidad contigo y busca traer circunstancias, situaciones que muchas veces nosotros lo vemos como un rechazo de Dios hacia nosotros. Nos está llamando a su regazo cada día de nuestras vidas. Nosotros muchas veces no interpretamos bien las pruebas. Y la prueba no viene a nuestra vida para alejarnos del Señor, sino más bien para que claudiquemos en nuestra soberbia como seres humanos y lo busquemos a Él. Gloria a Dios. Las personas pueden encontrarse también en ataduras emocionales, y ya ahora sí vamos terminando. Por ejemplo, el temor. Aunque debemos actuar con sabiduría, como decía mi esposa Grisel, el temor es distinto al miedo. En ciertas ocasiones el temor nos puede brindar cautela, pues para tú no mover, por lo menos tú no vas a ir a un lugar donde tú sabes que hay un peligro evidente porque tú vas con el Señor. No, eso no es sensato. Eso no es sensato en ningún sentido. Y no estoy negando el poder de Dios, sino que nosotros no podemos tampoco tentar al Señor, dice la palabra. Dios no puede ser tentado. Los sentimientos de culpa. A menudo ponemos expectativas en nosotros mismos que no son dadas por Dios. Nosotros queremos ponernos parámetros en nosotros que muchas veces buscan hasta minimizarnos. Yo no puedo, yo soy insuficiente. Pero si la palabra de Dios dice que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, y que si Él nos ayuda podemos hacer todas las cosas siempre y cuando sean conforme a su voluntad, nosotros tenemos que minimizarnos, ¿verdad que no? Todo lo puedo en Cristo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Filipenses 4:13. Todo lo podemos, mi hermano. Si usted va a hacer el bien, usted es una persona que cree en el Señor, usted es una persona que busca al Señor incondicionalmente, usted es una persona que ha entendido que usted sin Cristo no puede vivir. ¿Cómo usted cree que el Señor no le va a ayudar en todas las cosas, mi hermano? En todas las cosas, aun cuando nosotros vemos que las cosas no están dándose bien, analice la palabra cuando dice todas las cosas nos ayudan para bien. Aquellos conforme al propósito del Señor hemos sido llamados. Y vamos a dar una perspectiva, un vuelco de 180 grados a lo que estamos viviendo. Y vamos a decir, Señor, lo voy a vivir con la fe de que tú me vas a ayudar de la mejor manera en las circunstancias que estoy atravesando. Celos. No se puede ser envidioso y feliz al mismo tiempo. Hay personas que están condenadas también en eso, ¿no? En las ataduras del celo. Y el celo no viene de parte de Dios. Hay un celo santo que Dios siente por cada uno de nosotros como sus hijos. Pero nosotros no tenemos que tener otra persona en posesión y vamos a vivir en celo, amargándole la vida a las personas, ¿verdad que no? A eso no hemos sido llamados tampoco. La ansiedad nos sorprendería saber, mis hermanos, cuánto
dinero se gasta al año la salud pública para calmar todo esto? Cuando la respuesta la tenemos al frente. Bueno, ¿tú qué sabes de esto, mi hermana Daniela, que trabaja en farmacia? La ansiedad, digamos que a nivel global, y más en los países desarrollados, porque se transforma en el afán en vivir a la manera para agradar al mundo y no para agradar a Dios. Entonces cuando no lo consigues, la ansiedad llega. O lo que planeas no salió bien. Pero ¿quién te dijo a ti que Dios va a cumplir tus planes? A mí Dios nunca me ha prometido: Jonathan, yo cumpliré tus planes, sean cual sean, y te va a ir bien en esos planes. ¿Pero qué es eso? La palabra de Dios dice que Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros. ¿Quién los tiene? Él. Ahora, depende de ti y de mí meternos en el camino y seguir los planes de Dios, ¿verdad? Porque tiene planes de bien. O sea que Él dice: Jonathan, mis hermanos, Astrid, Carlos, Fran, Grisel, yo tengo planes de bien para ustedes y no de mal, para darles un futuro y una esperanza, ¿verdad que sí? Pero depende de nosotros si nosotros queremos que los planes de Dios se ejecuten en nuestra vida. Él los tiene, Él nos los presenta, Él nos los da constantemente en su palabra. Pero depende de nosotros si nos acoplamos al plan del perfecto. Ahí nos va a salir la cosa bien. Cuando nos descarriamos o le buscamos esa quinta pata al gato, que no la tiene, si no es la cola, porque no es la quinta pata, si es la cola, ahí es donde nosotros nos metimos en problemita, ¿verdad que sí? Y Dios no quiere eso. Culpa. Hay personas que viven con arrepentimiento y tristeza por los errores que cometieron en el pasado. Pero si el Señor ha hecho todas las cosas nuevas, si el Señor se sacrificó una vez y para siempre, te sientes culpable, pide perdón y ya, y pasa la página y avanza. ¿Por qué? ¿Por qué caemos en ese ciclo? Dios no quiere tenernos allí. Ninguna culpa que venga a nuestras vidas, porque si aún a Él nos perdona a nosotros, ¿cómo nosotros no vamos a perdonar a los demás? O vamos a pedir perdón, cuando también implica que nosotros hemos cometido un error. Amargura, si estás resentido. Hay personas que están resentidas y lo próximo es ser hostil en todo momento. Estar enojado todo el tiempo. ¿Usted no conoce una persona que vive enojado todos los días? Y es increíble. Dice, bueno, pero ¿cuándo se ríe este? ¿Cuándo sonríe? ¿Cuándo disfruta la vida? ¿Cuándo por lo menos se toma un refresquito y dice gloria a Dios? O vive la vida plena, no sé. Pero hay personas que viven en una amargura constante. ¿Por qué? Porque hay una condenación, un trasfondo en esto. Pero Cristo es el que nos hace libres. Personas que están faltas de perdón, y esto es importante. La Biblia dice que debemos perdonar a los demás como Dios nos ha perdonado a nosotros. Efesios 4:32. Vamos a buscarlo, por favor. Efesios 4:32. Si lo consigue más pronto que yo, diga amén y lo lee en voz alta, por favor. Efesios, muy cerca. Voy a darle una ventaja. Nadie todavía. Amén. Gloria a Dios. Antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Gloria a Dios. Cuando nos ponemos en la posición que nosotros hemos sido perdonados porque no somos perfectos y que Cristo nos perdonó a pesar de nuestros errores, ¿cómo nosotros vamos a retenerle el perdón a otra persona? No tiene sentido, ¿verdad? Porque no estamos siendo misericordiosos. Estamos llamados a mostrar la misericordia de Dios con todas las personas. ¿Con algunas? Con todas. ¿Verdad que con todas, no? Cuando nos sintamos tentados a retener el perdón, recuerde cuán misericordioso ha sido Dios con cada uno de nosotros, mis hermanos. Y como Él nos vio, como Él nos consoló, como Él nos abrazó, como Él nos esperó, como Él nos perdonó, que borró todo eso. Dice, los pecados tuyos los eché al fondo del mar y ni me acuerdo. ¿De qué me... Señor, perdóname cuando el año pasado... ¿De qué me hablas? Dirá Dios. ¿De qué me hablas tú? Yo no sé. ¿Que tú pecaste el año pasado? ¿De qué? No sé que tú pecaste el año pasado porque mis misericordias son nuevas cada mañana. Yo te conozco es hoy. Yo sé, yo te conozco es por tus virtudes, no por tus defectos, dice Dios.
Y muchas veces nosotros retenemos el perdón a las personas, alegando de que, bueno, que es imperdonable lo que me hizo. Más imperdonable era nuestra vida y Cristo la perdonó. ¿Verdad que sí? Es increíble. Pero nos alegamos en nuestra condición humana de que lo que me hizo es imperdonable y no puedo seguir con esa persona conviviendo. Mentira, como dice mi hijo, mentira, cochina del diablo. Eso no es así. Eso no es así. La cura la hemos hablado, ¿no? Vamos a hablar sobre la cura, lo que es la opresión que el enemigo trae a nuestras vidas, muchas veces la condenación, a la libertad que Cristo quiere darnos a nosotros. Yo creo que esa es la cura fundamental sobre la cual debemos irnos hoy en nuestros corazones. Acercarnos cada día más al Señor, de tal manera que seamos un reflejo de su amor aquí en la tierra y que podamos vivir como a Él le agrada. Creo que es importante que nosotros nos vayamos con ese fundamento en nuestros corazones, para que ninguna condenación entre en nuestras vidas y para que cuando queramos nosotros claudicar ante las circunstancias, nosotros podamos entender que con Cristo lo podemos todo. ¿Verdad que sí? No se preocupen. Los niños, no te preocupes, mi hermana, no me incomoda. Ni creo que a ninguno nos debería incomodar, porque somos padres de no sé con qué cada uno de nosotros estemos batallando el día de hoy, ni con qué condición hayamos venido en este día. Pero si algo debemos llevarnos es que nosotros tenemos que definitivamente buscar más del Señor cada día más. No sé con qué batallas, a lo mejor puedes estar batallando con la depresión o puedes estar batallando como yo en algún momento con la pornografía o el alcoholismo, o llámale como le llamen la circunstancia por la cual tú te encuentras esclavizado. Te tengo la solución, que es Cristo Jesús, el camino, la verdad y la vida. Buscándolo a Él, lo demás se aparta, porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Nuestro amado, nuestro Señor y nuestro Rey. Permítanme orar. Póngase de pie, por favor. En este tiempo ya estamos terminando, ya estamos culminando ya este tiempo de palabra bíblica en la cual Dios nos ha hablado a cada uno de nosotros. Que seas tú, Señor, tocando el corazón de cada uno de mis hermanos aquí presentes, aquellos que están en las redes sociales también, Señor, que seas ministrándonos, Señor, con este tiempo de parte tuya, Señor, en bendición, donde tú nos has hablado claramente, Señor, sobre lo que nosotros debemos hacer, Señor, en medio de las circunstancias que estemos atravesando. Llámese depresión, llámese ansiedad, llámese, Señor, rechazo, llámese enojo, llámese insatisfacción, llámese aquello, Señor, que muchas veces el mundo viene a nuestras vidas a condenarnos y que, Señor, tú quieres, Padre, y puedes darnos la libertad plena, Señor, que tú nos dices en tu palabra, a la cual hemos sido llamados, Señor. A esa salvación eterna que es un regalo que tú nos has dado a cada uno de nosotros, Padre. Por eso en esta hora, Padre, yo te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes, Padre, que se encuentran batallando, Señor, con esto en sus vidas, Señor, pero que a partir de hoy, Señor, ellos entienden, Padre, de una vez por todas, que tú eres suficiente para todas estas cosas. Que tú vienes a quebrantar, Señor, todo oprobio que hay en nuestras vidas, Señor, y toda condenación, Padre, que muchas veces el mundo nos ha inmiscuido en ella, Señor. Nosotros venimos, Señor, a menguar, Padre, en esta hora para que tú crezcas en nosotros, Padre, y que seamos un reflejo tuyo, Señor, aquí en la tierra. No queremos ser como Marta, Señor, queremos ser más como María, pegadas a ti, Señor, porque sabemos que si estamos contigo, Señor, todas las cosas nos ayudará bien, Padre Santo. Sabemos que contigo, Padre Santo, toda condenación es echada afuera y toda esclavitud es quebrantada, Padre. Y en esta hora nosotros quebrantamos en tu nombre, Señor, toda condenación, Señor, toda cadena, toda opresión, Padre, que hay en la vida de mis hermanos, Señor. En esta hora, Padre Santo, que tú seas echando por tierra, Dios Todopoderoso, todo aquello que quiera hacerle frente, Señor, y que les impida tener una relación más estrecha y más íntima contigo, Padre. Que seas tú, Señor, trayendo, Padre Santo, luz a sus vidas, Señor, porque tú eres la luz verdadera. Que ellos se deleiten en tu presencia cada día de sus vidas, Señor, y que te busquen a ti de todo corazón, Padre.
Que todo aquello, Señor, que viene a condenar sea quebrantado en el nombre de Jesús en esta hora, Padre. Y que seas tú glorificándote, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. De tal manera, Señor, que podamos, Señor, vivir como te agrada a ti, Señor. Porque sabemos y entendemos que separados de ti, nada podemos hacer. Pero pegados a ti, Señor, daremos frutos y frutos en abundancia, Señor. Te pido que los bendiga, Señor, en sus trabajos, en su familia, en esta semana que comienza, Señor, y que seas tú bendiciéndole, Señor, a cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Que sean un reflejo de tu amor en cada lugar donde ellos estén, Señor. Que puedan llevar tu palabra de salvación, Señor. Que puedan ministrar, Señor, a otras personas que necesitan también de ese pan de vida, Señor. Porque tú nos lo has dado a nosotros con la finalidad de que lo compartamos, Señor. Te lo pido en esta hora, Señor. Bendice su familia, bendice su trabajo. Bendice, Padre Santo, Padre Dios Todopoderoso, el propósito que tú tienes con cada uno de ellos. Que ellos entiendan, Señor, que tú, Padre Santo, que tu camino es el mejor. Porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Que nadie va al Padre si no es por ti, Señor. Te pido que bendigas a estas familias aquí representadas, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gloria, te damos honra, Señor. Amén y amén. Bríndele un fuerte aplauso a nuestro Señor, nuestro Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por invitarnos en este tiempo. Pueden tomar asiento, mi hermano, ya estamos terminando. La verdad que es un tiempo de bendición donde el Señor nos muestra cada día más su misericordia, donde nos deleita a través de su palabra y donde nos enseña que el mejor camino es Él. Así que, ¿cuántos se van con el compromiso de a partir de hoy tener una relación más estrecha con el Señor? De conocerlo, no superficialmente, sino íntimamente, relacionarnos con Él. Es importante que lo hagamos y que la semana que viene usted pueda decirme cómo Dios se ha manifestado con poder y gloria esta semana en su vida. Yo estoy convencido, seguro por la palabra de Dios, de que lo que Cristo nos habla en su palabra es la verdad absoluta. Y que usted, acercándose más a Él, usted va primero a cultivar una relación más estrecha con el Señor. Y usted va a ver el reflejo de Cristo en todos los ámbitos donde usted se mueve. Nos vamos con ese compromiso, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Bueno, ya nos vamos a despedir. Aquellos que están a través de las redes sociales, el Señor les continúe bendiciendo también. Los esperamos el próximo domingo a cada uno de ustedes, mis hermanos. Les amamos en el amor.